En el cielo donde las constelaciones no solo brillan sino que conspiran, Géminis se levanta como un signo que jamás espera permiso. Nace bajo el influjo del aire inquieto, del verbo que se expande, del pensamiento que no se conforma con una sola forma de verdad. Desde el primer latido astral, la energía geminiana comprende que el mundo no se conquista con fuerza bruta sino con movimiento, inteligencia y deseo. Allí donde otros signos avanzan en línea recta, Géminis se multiplica, se bifurca, se adelanta y regresa con más información, con más recursos, con más posibilidades. Regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, Géminis porta una mente veloz como un rayo y una lengua capaz de abrir puertas que parecían selladas por el destino. Cada palabra pronunciada bajo su influencia es una semilla lanzada al viento, y el viento siempre termina regresando cargado de respuestas. En la épica celeste, Géminis no es el guerrero que empuña espada ni el rey que se sienta en el trono, sino el estratega invisible, el narrador que cambia el curso de la historia con una frase precisa, con una idea sembrada en el momento exacto. Cuando Géminis quiere algo, el universo lo percibe como una vibración distinta, un murmullo que se filtra entre las estrellas. No hay obsesión rígida ni espera pasiva, hay curiosidad activa, exploración constante, una danza mental que va probando caminos hasta que uno se abre. Géminis no persigue, atrae, no empuja, convence, no impone, transforma. Su deseo se disfraza de conversación, de aprendizaje, de intercambio, y así avanza sin resistencia, porque nadie teme a quien parece solo querer comprender. La dualidad geminiana, tantas veces malinterpretada, es en realidad su mayor poder épico. Dos voces, dos miradas, dos maneras de leer la realidad permiten ver lo que otros signos pasan por alto. Mientras el mundo se presenta como un tablero fijo, Géminis lo percibe como un texto editable. Si algo no funciona, se reescribe. Si un camino se bloquea, se inventa un atajo. Esta capacidad de adaptación no nace del miedo, sino de una confianza profunda en la inteligencia como fuerza creadora. En los mitos no escritos del zodiaco, Géminis es el viajero que entra y sale de todos los reinos sin perderse en ninguno. Puede dialogar con el fuego sin quemarse, con el agua sin ahogarse, con la tierra sin quedar atrapado, porque el aire siempre encuentra una rendija. Así, cuando el deseo se formula en su interior, no se convierte en una carga sino en una misión ligera, casi lúdica, pero imparable. Lo que quiere se vuelve inevitable porque nunca se aferra con desesperación, fluye con astucia. Hay en Géminis una motivación constante por experimentar la vida en todas sus versiones. Esa hambre de conocimiento, de conexiones, de historias, lo empuja a moverse incluso cuando otros se detienen. Cada encuentro es una oportunidad, cada conversación un presagio, cada cambio una ventaja. En la gran narración astral, el signo de los gemelos demuestra que el poder no siempre ruge, a veces susurra, pregunta, escucha y luego actúa con precisión quirúrgica. Cuando finalmente Géminis alcanza lo que desea, no lo hace con estruendo sino con una sonrisa cómplice al universo, como quien sabía desde el principio que todo estaba alineándose. No hay sorpresa, solo confirmación. Porque en el fondo, Géminis no conquista el mundo externo sin antes haberlo comprendido, nombrado y recreado en su mente. Y así, mientras las estrellas siguen girando, queda claro que aquello que Géminis decide querer termina encontrando la manera de existir, moldeado por palabras, ideas y movimiento eterno. En la arquitectura invisible del signo de Géminis existe una fuerza que rara vez se describe con justicia, la del mensajero que atraviesa mundos internos y externos sin fragmentarse. No se trata solo de comunicación con otros, sino de la capacidad de traducir lo incomprensible en algo habitable. Géminis actúa como puente entre planos, entre ideas abstractas y acciones concretas, entre intuición y lógica. En esa función sagrada, su deseo no se formula como capricho sino como mensaje que busca encarnarse. Cuando algo es querido, es porque ya ha sido escuchado primero en un nivel más alto de conciencia. La épica geminiana también se despliega en el terreno del aprendizaje perpetuo. No hay cima definitiva ni meta final, porque el crecimiento mismo es la recompensa. Cada logro alcanzado se convierte inmediatamente en punto de partida para una comprensión mayor. Esto dota a Géminis de una motivación inagotable, no persigue un objeto estático, persigue expansión. Por eso, incluso cuando obtiene lo que desea, no se estanca, integra, asimila y continúa. El éxito no lo detiene, lo afina. Hay en este signo una relación singular con la identidad. Géminis no se define por una sola máscara ni por un único rol. Su esencia es múltiple,
pero no fragmentada. Cada faceta responde a un contexto, a una necesidad, a una vibración distinta del entorno. Esta plasticidad identitaria le permite moverse con soltura en escenarios cambiantes sin perder coherencia interna. Cuando quiere algo, puede convertirse en la versión exacta de sí mismo que ese objetivo requiere. No por falsedad, sino por comprensión profunda de su propio potencial. En el plano más heroico, Géminis representa la inteligencia que se atreve a desafiar dogmas. No acepta verdades cerradas ni caminos impuestos por tradición o miedo. Su mente cuestiona, desmonta, vuelve a armar. Esta actitud lo convierte en agente de cambio, en catalizador de nuevas narrativas. Allí donde el mundo se vuelve rígido, Géminis introduce aire, movimiento, posibilidad. Sus deseos, entonces, no son solo personales, muchas veces abren senderos para otros, aunque no lo sepan. Existe también una resiliencia particular en Géminis, distinta a la resistencia silenciosa de la tierra o a la obstinación del fuego. Es una resiliencia mental, una capacidad de reencuadrar la derrota como información útil. Cuando algo no se manifiesta, no hay dramatismo épico ni caída trágica, sino análisis, ajuste y relanzamiento. El deseo no muere, muta. Y en esa mutación se vuelve más preciso, más alineado, más fuerte. En lo profundo de su mitología interior, Géminis entiende que el verdadero poder no está en controlar el resultado sino en dominar el proceso. Sabe leer señales, anticipar giros, improvisar con elegancia. Confía en su capacidad de respuesta más que en cualquier plan rígido. Por eso, incluso en el caos, mantiene una calma lúcida. El deseo no depende de condiciones perfectas, se abre camino entre variables cambiantes gracias a la agilidad mental. Finalmente, en la dimensión más elevada de su energía, Géminis encarna la alegría del movimiento consciente. No se trata de huir ni de dispersarse, sino de celebrar la vida como intercambio constante. El deseo, en este nivel, se convierte en juego sagrado, en exploración creativa del destino. Y así, mientras las estrellas siguen girando y los ciclos se renuevan, Géminis avanza ligero pero decidido, dejando tras de sí una estela de ideas, palabras y caminos abiertos, demostrando que querer algo con claridad mental y flexibilidad espiritual es una de las formas más altas de poder. En la trama más sutil del arquetipo geminiano se manifiesta una relación especial con el caos creativo. Géminis no teme a la incertidumbre porque la reconoce como un campo fértil. Allí donde otros signos necesitan estructuras claras para avanzar, este signo de aire se mueve con soltura entre lo inacabado, lo ambiguo y lo cambiante. El desorden no lo paraliza, lo estimula. En esa aparente falta de forma, Géminis percibe posibilidades latentes, historias aún no contadas, caminos que esperan ser nombrados para existir. Su deseo se alimenta de esa plasticidad del mundo, porque sabe que lo indefinido es maleable. En el plano astrológico profundo, Géminis guarda una conexión íntima con la juventud eterna del espíritu. No se trata de inmadurez, sino de una disposición constante a comenzar de nuevo. Cada ciclo es vivido como una oportunidad fresca, incluso cuando la experiencia ya ha dejado huella. Esta energía lo vuelve invencible frente al desgaste, mientras otros signos acumulan cansancio, Géminis acumula versiones. Cada intento fallido no es un fracaso, es una variante más que enriquece la estrategia. Así, cuando algo es deseado, no pesa como una carga, se siente como una aventura intelectual que merece ser explorada. La épica geminiana también se despliega en el arte de la improvisación consciente. Géminis no depende exclusivamente de planes previos, porque confía en su capacidad de respuesta inmediata. En el instante crítico, cuando el rumbo parece incierto, emerge una claridad veloz que reorganiza la realidad en segundos. Esta habilidad nace de una mente entrenada en la observación constante, en la lectura de señales mínimas, en la comprensión de los ritmos invisibles del entorno. El deseo no necesita garantías, necesita presencia mental. Y en ese estado de alerta lúcida, Géminis encuentra siempre una salida, una grieta, una oportunidad inesperada. Existe además una dimensión emocional poco reconocida en este signo. Aunque su energía se expresa a través de la mente, su vínculo con el deseo está cargado de una sensibilidad particular. Géminis siente a través de las ideas, se conmueve con las palabras, se emociona con las conexiones profundas. Su motivación no es fría ni calculadora, es curiosa, vibrante, viva. Cuando algo es querido, no es solo por utilidad o conveniencia, sino porque despierta interés, resonancia, sentido.
Esa afinidad invisible es la que mantiene encendida la llama incluso cuando el camino se vuelve complejo. En la mitología interna de Géminis, el movimiento no es huida sino expansión. Cada desplazamiento, físico o mental, amplía el territorio interior. Viajar, aprender, dialogar, cambiar de entorno son formas de activar su poder. En ese constante intercambio con el mundo, el deseo se va afinando, se vuelve más claro, más propio. No se trata de querer por imitación ni por impulso externo, sino de reconocer, a través de la experiencia múltiple, aquello que realmente merece ser perseguido. También hay una ética geminiana del ingenio. Géminis no toma lo que quiere por imposición ni por fuerza, sino por mérito mental. La persuasión, la creatividad, la inteligencia emocional y la adaptabilidad son sus armas sutiles. En la épica de los signos, representa la victoria lograda sin destrucción, el triunfo que deja puentes en pie. Esto le permite avanzar sin enemigos duraderos, sin cargas kármicas pesadas, porque su forma de conquistar incluye siempre al otro, incluso cuando no es consciente de ello. En su nivel más elevado, Géminis comprende que el deseo no es un punto de llegada sino un motor de conciencia. Querer algo activa la mente, expande la percepción y obliga a crecer. Por eso, incluso cuando el objetivo se alcanza, la verdadera ganancia es la transformación interna ocurrida en el proceso. La inteligencia se vuelve más fina, la palabra más precisa, la visión más amplia. Y así, en el gran relato astral, Géminis no solo se mueve para obtener lo que quiere, se mueve para convertirse en alguien capaz de querer mejor, con mayor lucidez, con mayor libertad, con una conexión cada vez más profunda entre pensamiento, acción y destino. En las capas más profundas del símbolo geminiano aparece una relación singular con la verdad mutable. Géminis no busca verdades absolutas porque comprende que el universo se expresa en versiones, en relatos parciales que se completan al superponerse. Esta comprensión lo vuelve inmune al fanatismo y lo convierte en un explorador de significados. Cuando desea algo, no lo hace desde una ilusión rígida, sino desde una lectura dinámica de la realidad. Sabe que la verdad se mueve, y por eso se mueve con ella. Esta alineación con lo cambiante le permite sostener el deseo sin que se quiebre frente a las contradicciones del camino. Existe también una épica silenciosa en la relación de Géminis con el error. Donde otros signos esconden la equivocación o la viven como derrota, Géminis la expone, la analiza y la reutiliza. El error se transforma en dato, en clave, en señal de ajuste. Esta alquimia mental le otorga una ventaja decisiva, nada lo detiene por completo. Cada tropiezo afina la puntería, cada desvío amplía la comprensión del terreno. El deseo, lejos de debilitarse, se vuelve más inteligente, más estratégico, más alineado con la realidad viva. En el plano energético, Géminis opera como un nodo de intercambio. Las ideas fluyen hacia él y desde él con una facilidad casi magnética. Esta circulación constante genera oportunidades que no siempre son evidentes para otros signos. El deseo no se manifiesta de forma aislada, sino a través de encuentros fortuitos, conversaciones aparentemente triviales, coincidencias que solo adquieren sentido cuando se las observa en conjunto. Géminis posee la capacidad de unir esos puntos dispersos y reconocer el mapa oculto que se está desplegando a su favor. Hay también una relación particular con la ligereza, entendida no como superficialidad sino como maestría. Géminis sabe soltar peso innecesario, expectativas rígidas, cargas emocionales que no aportan, identidades que ya cumplieron su función. Esta capacidad de aligerarse le permite avanzar más rápido y con mayor claridad. El deseo no se ve obstaculizado por el pasado ni condicionado por la culpa. Se mantiene vivo, fresco, disponible para reinventarse en cada tramo del camino. En la épica interna del signo, Géminis representa al héroe que no se define por una sola hazaña, sino por la suma de pequeños movimientos precisos. No hay un momento único de gloria, sino una constelación de decisiones acertadas, de giros inteligentes, de palabras dichas en el instante justo. Esta acumulación de microvictorias construye un destino flexible pero firme, capaz de adaptarse sin perder dirección. El deseo se cumple no por un golpe de suerte, sino por una secuencia continua de ajustes conscientes. En su dimensión más elevada, Géminis encarna la libertad mental como forma de poder espiritual. No está atado a una sola narrativa sobre sí mismo ni sobre el mundo. Esta libertad le permite desear sin miedo, porque sabe que ningún resultado define por completo su valor. Si algo se manifiesta, se celebra. Si no, se aprende. En ambos casos,
la conciencia se expande. Así, el deseo deja de ser una apuesta riesgosa y se convierte en una práctica de crecimiento. Finalmente, en el tejido cósmico donde los signos cumplen su función, Géminis actúa como recordatorio de que el movimiento es vida y la curiosidad es destino. Su camino no se traza con líneas rectas, sino con espirales de comprensión cada vez más amplias. Y en ese desplazamiento perpetuo, el deseo encuentra siempre una forma de expresarse, porque está sostenido por una mente despierta, una palabra creadora y una confianza profunda en que todo lo que se mueve con inteligencia termina encontrando su lugar en el orden secreto de las estrellas. En el trasfondo más invisible de la energía geminiana habita una comprensión instintiva del ritmo universal. Géminis no solo se mueve, vibra en sintonía con las corrientes del entorno. Percibe cuándo avanzar, cuándo desviarse, cuándo acelerar y cuándo dispersarse para luego recomponerse. Esta afinación constante con los ciclos le permite no forzar los acontecimientos. El deseo no se impone contra el flujo, se desliza dentro de él, aprovechando cada corriente favorable. En esa danza con el tiempo y las circunstancias, Géminis demuestra que la verdadera fuerza no siempre consiste en resistir, sino en saber acompasarse. Existe también una dimensión kármica particular en este signo, ligada al aprendizaje del desapego intelectual. Géminis viene a este mundo a experimentar sin quedar atrapado por una sola versión de sí mismo. Su destino no es fijarse, sino circular, conectar, transmitir. Cuando desea algo, no lo hace para poseerlo eternamente, sino para vivirlo, comprenderlo y permitir que cumpla su función transformadora. Esta relación no posesiva con los objetivos lo libera de la ansiedad del control y le permite avanzar sin miedo a la pérdida. Nada se pierde realmente cuando todo se convierte en conocimiento. En la épica interna del signo, la sombra no es negada, sino integrada. La dispersión, la duda, la sobreestimulación mental no son enemigos, sino señales de un exceso de energía que pide dirección. Géminis aprende a canalizar su multiplicidad no suprimiéndola, sino ordenándola mediante propósito. Cuando logra enfocar su atención sin traicionar su naturaleza, se vuelve imparable. El deseo encuentra entonces una vía clara por donde manifestarse, sostenido por una mente que ha aprendido a elegir sin renunciar a su amplitud. Hay una relación profunda entre Géminis y la creatividad como acto de supervivencia espiritual. Crear, escribir, hablar, enseñar, conectar ideas no es solo expresión, es nutrición vital. En ese proceso creativo, el deseo se vuelve forma, palabra, concepto, proyecto. Lo que antes era intuición difusa se encarna en algo compartible. Y al ser compartido, se fortalece. Géminis entiende que lo que se expresa se vuelve real, y lo que se guarda en exceso se estanca. En el plano colectivo, Géminis cumple una función heroica como transmisor de conciencia. No guarda el conocimiento para sí, lo distribuye, lo traduce, lo adapta. Esta vocación de mensajero lo coloca muchas veces en el centro de redes invisibles donde la información es poder. Sus deseos, incluso los más personales, suelen tener impacto más allá de lo individual, porque activan movimientos, ideas y cambios en otros. Sin buscarlo, se convierte en catalizador de procesos ajenos, simplemente por estar en el lugar justo con la palabra justa. También existe una conexión íntima entre Géminis y el cuerpo como instrumento de percepción. El sistema nervioso, la respiración, las manos, la voz son canales por donde circula su energía. Cuando el deseo es claro, el cuerpo responde con ligereza, rapidez, coordinación. Cuando hay confusión, el cuerpo lo manifiesta como inquietud. Aprender a escuchar esas señales físicas se vuelve parte de su maestría. El deseo no solo se piensa, se siente como impulso, como vibración que pide movimiento. En su dimensión más elevada, Géminis alcanza una sabiduría que no es solemne, sino viva. No se reviste de gravedad ni de autoridad rígida. Enseña jugando, inspira conversando, lidera conectando. Esta ligereza consciente es una de sus mayores armas épicas, porque desarma resistencias y abre puertas que la fuerza jamás podría abrir. El deseo, en este nivel, se manifiesta con naturalidad, casi como consecuencia inevitable de estar alineado con la propia esencia. Así, en el gran entramado astral, Géminis sigue avanzando como el signo que demuestra que la inteligencia en movimiento puede reescribir el destino. No deja monumentos inmóviles, deja ideas circulando. No funda imperios cerrados, funda redes vivas. Y en ese flujo constante, todo aquello que se desea con claridad mental,
curiosidad activa y flexibilidad espiritual termina encontrando su forma, porque el universo reconoce en Géminis a uno de sus intérpretes más fieles, aquel que sabe que existir es moverse, comprender y volver a moverse con mayor conciencia. En la dimensión más arcana del arquetipo geminiano se revela una alianza profunda con la inteligencia del instante. Géminis no vive únicamente en el pensamiento abstracto ni en la planificación futura, posee una lucidez inmediata que se activa cuando la realidad exige respuesta. En ese punto exacto donde otros dudan o se paralizan, la mente geminiana se enciende como un relámpago y actúa. Esta capacidad de estar plenamente presente convierte cada momento en un umbral. El deseo no espera condiciones ideales, se manifiesta en la oportunidad mínima, en el segundo preciso en que una palabra, un gesto o una decisión alteran el curso de los acontecimientos. Hay también una relación sutil entre Géminis y la confianza en la propia agilidad mental como refugio. Incluso en escenarios hostiles o cambiantes, este signo sabe que siempre tendrá un recurso interno, la capacidad de pensar diferente. Esa certeza genera una valentía particular, no ruidosa ni desafiante, sino flexible y persistente. El deseo se sostiene porque no depende de un solo soporte externo, se apoya en la habilidad de reinventar el camino tantas veces como sea necesario. En la épica invisible de Géminis, el conocimiento no es acumulación pasiva sino herramienta viva. Cada dato, cada experiencia, cada conversación se integra a una red interna que permanece disponible. Cuando llega el momento de avanzar hacia lo deseado, esa red se activa de manera casi automática, ofreciendo conexiones inesperadas, soluciones creativas y atajos insospechados. Nada aprendido duerme. Todo espera su instante de utilidad. Esta memoria dinámica es una de las mayores fortalezas del signo, porque transforma la vida entera en entrenamiento. Existe además una relación profunda con la curiosidad como fuerza sagrada. Géminis no desea desde la carencia, sino desde el interés genuino. Quiere porque algo lo llama intelectualmente, porque despierta preguntas, porque promete expansión. Esa motivación lo protege del desgaste y del autoengaño. El deseo no se convierte en obsesión ni en lucha agotadora, se mantiene vivo gracias al entusiasmo mental. Mientras haya algo por descubrir, el impulso continúa. En el plano emocional más profundo, Géminis desarrolla una capacidad singular para transmutar la inquietud en impulso creativo. La ansiedad, cuando aparece, no se estanca, se convierte en movimiento, en búsqueda, en producción de sentido. Esta alquimia interna evita que la energía se vuelva contra sí misma. El deseo, incluso cuando genera tensión, encuentra salida en la acción inteligente. Así, la inquietud deja de ser una debilidad y se vuelve combustible. También hay una relación especial con la libertad interior. Géminis no tolera el encierro mental ni las narrativas únicas. Necesita espacios abiertos, alternativas, margen de maniobra. Esta necesidad no es caprichosa, es la condición que permite que su deseo se exprese con plenitud. Cuando hay opciones, el signo elige con claridad. Cuando hay imposición, busca grietas. Y siempre las encuentra. Esta resistencia a la clausura lo convierte en un superviviente natural de sistemas rígidos. En la dimensión colectiva del mito, Géminis encarna al portador del cambio suave pero constante. No derriba estructuras con violencia, las vuelve obsoletas mediante nuevas ideas. Sus deseos suelen adelantarse a su tiempo, porque percibe antes que otros hacia dónde se mueve el mundo. Esa anticipación le permite posicionarse con ventaja, sembrando hoy lo que mañana será evidente. No necesita imponer su visión, el tiempo termina confirmándola. En su nivel más alto de realización, Géminis comprende que el deseo es una conversación permanente entre la mente y el universo. No se trata de pedir ni de exigir, sino de dialogar, de enviar señales claras, de responder a las respuestas. Esta interacción constante afina la intención y alinea las acciones. El resultado no es una conquista forzada, sino una creación fluida donde cada paso parece lógico, casi inevitable. Así, en el relato cósmico que nunca se detiene, Géminis avanza como el signo que demuestra que la inteligencia consciente es una forma de destino. No necesita certezas absolutas ni garantías finales. Le basta con saber que puede pensar, aprender, hablar, adaptarse y volver a intentarlo. Y en esa confianza radical en el movimiento mental reside su épica más profunda, la certeza de que todo lo que se desea con lucidez, curiosidad y flexibilidad termina encontrando su forma, porque la mente despierta siempre halla el camino.
En la corriente más profunda del mito geminiano se despliega una relación íntima con la multiplicidad de caminos como forma de destino. Géminis no cree en una sola puerta ni en un único acceso a la realización. Percibe la vida como un entramado de posibilidades simultáneas, donde cada elección no elimina las otras, sino que las reordena. Esta visión lo libera del miedo a equivocarse, porque entiende que toda decisión contiene aprendizaje y reencuadre. El deseo no se vive como una apuesta final, sino como una exploración consciente donde cada paso amplía el mapa interior. Existe también una fuerza silenciosa en la manera en que Géminis procesa la adversidad. Cuando el entorno se vuelve denso o restrictivo, su mente no se enfrenta de frente, sino que rodea, traduce, redefine. El obstáculo se convierte en un acertijo, y el acertijo activa la inteligencia lúdica del signo. En ese juego serio con la dificultad, el deseo se mantiene intacto, protegido por la capacidad de transformar la presión en desafío creativo. Lo que para otros es bloqueo, para Géminis es estímulo. En el plano más épico, Géminis encarna al viajero del conocimiento que nunca regresa igual. Cada experiencia modifica su manera de pensar, de hablar, de desear. No acumula vivencias como trofeos, sino como capas de comprensión. Esta evolución constante hace que sus deseos también maduren. Lo que se quiere hoy no es idéntico a lo que se quería ayer, pero conserva un hilo esencial, la expansión de la conciencia. Así, el deseo no se desgasta, se refina. Hay una relación profunda entre Géminis y la confianza en el intercambio. Nada se logra en soledad absoluta. El signo comprende que la palabra compartida, la idea discutida, el diálogo abierto generan realidades nuevas. Su épica no es individualista, es relacional. Cada encuentro es potencialmente decisivo, cada vínculo una llave. El deseo encuentra caminos a través de otros, no como dependencia, sino como resonancia. Cuando la vibración es clara, las alianzas aparecen. En la dimensión más sutil de su energía, Géminis posee una sensibilidad especial para detectar cuando una etapa ha cumplido su ciclo. No se aferra por nostalgia ni por costumbre. Reconoce el momento de soltar con una lucidez que evita el estancamiento. Esta capacidad de cierre consciente es tan importante como la de iniciar. El deseo no se contamina con lo que ya no vibra, se libera para renacer en otra forma. En esa renovación constante reside su juventud espiritual. También hay una épica interna en la manera en que Géminis aprende a enfocar sin perder amplitud. Cuando logra ordenar su caudal mental alrededor de una intención clara, su poder se multiplica. No deja de ser múltiple, pero se vuelve coherente. En ese estado, la palabra adquiere peso, la idea se vuelve acción y el deseo se manifiesta con velocidad sorprendente. No hay contradicción entre diversidad y dirección, hay integración. En el plano simbólico más elevado, Géminis representa la conciencia que se reconoce en movimiento permanente. No busca fijarse en una identidad definitiva ni en una meta inmóvil. Comprende que vivir es traducir constantemente lo invisible en experiencia. El deseo, entonces, no es un objeto externo, sino una señal interna de crecimiento. Seguirlo es seguir la propia evolución. Así, en el gran relato astral que se escribe a cada instante, Géminis avanza como el signo que demuestra que la inteligencia viva puede atravesarlo todo. No necesita dominar el mundo, necesita comprenderlo lo suficiente para moverse dentro de él con gracia. Y en ese desplazamiento consciente, ligero pero decidido, todo aquello que se desea con claridad mental, curiosidad sostenida y libertad interior termina encontrando su forma, porque el universo responde siempre a quien sabe leer sus signos y transformarlos en camino. En la médula más sutil del arquetipo geminiano se despliega una relación profunda con la inteligencia relacional del cosmos. Géminis no concibe la realidad como un escenario fijo, sino como un sistema vivo de interacciones en constante ajuste. Cada pensamiento emitido genera una onda, cada palabra pronunciada altera el campo, cada decisión reorganiza el entramado invisible de causas y efectos. Esta conciencia relacional hace que el deseo no sea un acto aislado, sino una vibración que se inserta en una red mayor. Cuando la intención es clara, el entorno responde porque ha sido activado desde múltiples niveles al mismo tiempo. Existe también una épica poco explorada en la capacidad de Géminis para sobrevivir a la saturación. En un mundo que acelera, que sobrecarga de estímulos y exige respuestas inmediatas, este signo aprende a filtrar sin cerrarse. No necesita desconectarse del ruido, aprende a leerlo. Allí donde otros colapsan por exceso de información,
Géminis desarrolla una jerarquía interna que distingue lo relevante de lo accesorio. Esta habilidad es clave para que el deseo no se diluya. Entre miles de opciones, sabe reconocer aquella que vibra con autenticidad. En el plano más profundo de su alquimia interna, Géminis convierte la curiosidad en disciplina. Aunque se lo asocie con lo espontáneo y lo mutable, hay un entrenamiento constante de la mente que se refuerza con cada experiencia. Aprender a aprender se vuelve su mayor maestría. Esta metacapacidad lo coloca siempre un paso adelante, porque no depende de un conocimiento específico, sino de la habilidad de adquirirlo rápidamente. El deseo se apoya en esta base sólida, no importa cuán complejo sea el objetivo, la mente sabrá adaptarse a sus exigencias. También se revela una dimensión épica en la forma en que Géminis transforma la incertidumbre en horizonte. No necesita certezas absolutas para avanzar. Le basta con indicios, con señales parciales, con intuiciones que luego serán verificadas en la experiencia. Esta tolerancia a lo incompleto evita la parálisis y mantiene el movimiento. El deseo no espera estar completamente definido para actuar, se clarifica en el proceso. Así, la acción precede a la forma final y el camino se revela al ser transitado. En la relación con la identidad colectiva, Géminis cumple una función de traductor entre mundos. Puede moverse entre lenguajes, culturas, disciplinas, visiones opuestas sin perder el eje. Esta capacidad de mediación lo convierte en puente en tiempos de fragmentación. Muchos de sus deseos se alinean inconscientemente con esta función, no buscan solo realización personal, sino integración, circulación, entendimiento. Por eso, cuando se manifiestan, suelen traer consigo beneficios colaterales que exceden lo individual. Hay también una relación profunda con el humor como herramienta de poder. Géminis comprende que la risa desarma tensiones, flexibiliza estructuras y abre espacios de negociación donde antes había rigidez. El ingenio no es evasión, es estrategia. En situaciones límite, una observación aguda, una ironía precisa o una ligereza bien colocada pueden cambiar completamente el escenario. El deseo se protege y avanza gracias a esta capacidad de descomprimir lo que parecía bloqueado. En el plano más íntimo, Géminis desarrolla una confianza creciente en la propia capacidad de regeneración mental. Incluso cuando atraviesa crisis de sentido o momentos de dispersión extrema, existe la certeza de que la claridad regresará. Esta fe no es ingenua, está basada en la experiencia repetida de haber salido adelante gracias a la inteligencia en movimiento. El deseo no se abandona en los momentos de confusión, se guarda, se repliega, espera su nuevo lenguaje para volver a expresarse. En la dimensión más elevada de su recorrido astral, Géminis comprende que el verdadero logro no es fijar un resultado, sino mantenerse disponible para la evolución. El deseo deja de ser una meta rígida y se convierte en una dirección viva. Avanzar en esa dirección implica escuchar, corregir, aprender, soltar y volver a elegir. Esta disponibilidad permanente es su mayor acto de poder, porque lo mantiene alineado con el pulso del universo. Así, en el gran tejido cósmico donde todo se mueve y nada permanece idéntico, Géminis encarna la conciencia que se adapta sin perder lucidez, que cambia sin traicionarse, que desea sin encadenarse. Su épica no se escribe en conquistas estáticas, sino en trayectorias inteligentes. Y en cada una de ellas queda inscrita una verdad silenciosa pero firme: cuando la mente se mantiene despierta, flexible y curiosa, el deseo no solo encuentra su camino, sino que se convierte en una fuerza creadora capaz de dialogar de igual a igual con el destino. En el estrato más profundo de la conciencia geminiana se manifiesta una relación casi mística con la sincronicidad. Géminis percibe que nada ocurre de manera aislada y que los acontecimientos dialogan entre sí a través de signos sutiles. Una frase escuchada al pasar, un nombre que se repite, una idea que regresa desde distintos frentes no son casualidades, sino señales de alineación. Esta capacidad de leer el lenguaje oculto del entorno convierte al deseo en una brújula afinada. No se trata de insistir ciegamente, sino de reconocer cuando el universo está respondiendo y saber moverse con esa respuesta. Existe también una épica interior en la manera en que Géminis se relaciona con la contradicción. Donde otros signos necesitan coherencia lineal, Géminis tolera la paradoja sin colapsar. Puede sostener dos ideas opuestas mientras explora un punto de síntesis superior. Esta amplitud mental le permite atravesar crisis sin perder dirección, porque entiende que la confusión no es enemiga del deseo, sino una etapa previa a una comprensión más amplia. En ese tránsito, la mente no se quiebra, se expande. En el plano astrológico más refinado,
Géminis encarna la inteligencia del tránsito. No se queda demasiado tiempo en ningún estado, ni siquiera en el éxito. Sabe que toda forma es temporal y que aferrarse a ella implica estancamiento. Esta conciencia de impermanencia lo vuelve liviano y estratégico. El deseo no se convierte en prisión ni en identidad rígida. Se vive como experiencia, como etapa necesaria para seguir avanzando. Así, cada logro se integra sin volverse peso. Hay una relación profunda entre Géminis y la capacidad de reinterpretarse a sí mismo. El relato personal no está escrito en piedra, se reescribe a medida que la conciencia se amplía. Esta facultad narrativa interna es una de sus mayores fortalezas épicas. Cuando el entorno intenta imponer una definición limitante, Géminis responde con una nueva versión de sí, más amplia, más compleja, más libre. El deseo se mantiene vivo porque no está atado a una imagen fija del yo. En el plano del propósito, Géminis actúa como catalizador de movimiento colectivo. Su mera presencia activa procesos, acelera intercambios, despierta ideas dormidas en otros. Incluso sin proponérselo, genera dinamismo. Esta influencia sutil hace que muchos de sus deseos encuentren apoyo indirecto, caminos que se abren a través de redes invisibles. El universo responde no solo a lo que Géminis quiere, sino a la función que cumple como activador de conciencia. Existe también una ética geminiana del aprendizaje continuo que lo protege de la soberbia. Por más que sepa, siempre hay algo nuevo que descubrir. Esta humildad intelectual mantiene el deseo flexible y abierto. No se trata de llegar a una verdad final, sino de mantenerse en diálogo con lo desconocido. En ese diálogo constante, el deseo se renueva, se ajusta, se vuelve más verdadero. En la dimensión más emocional de su épica, Géminis aprende a confiar en su capacidad de adaptación incluso cuando la seguridad externa desaparece. No necesita garantías absolutas porque sabe que puede responder creativamente a lo imprevisto. Esta confianza profunda en la propia mente genera una calma particular en medio del cambio. El deseo no se ve amenazado por la inestabilidad, se fortalece en ella. Finalmente, en el nivel más elevado de su manifestación astral, Géminis comprende que el deseo es una forma de conciencia en movimiento. No algo que se posee, sino algo que guía. Seguirlo implica escuchar, interpretar, ajustar y volver a avanzar. En ese flujo constante entre intención y realidad, Géminis se convierte en coautor de su destino. Y así, mientras el cielo sigue girando y las constelaciones renuevan su danza, queda inscrita una verdad esencial: la mente que se mueve con curiosidad, flexibilidad y lucidez no solo alcanza lo que quiere, sino que transforma cada paso en una expansión del sentido mismo de existir.